Muy buenas. Mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos todos a este espacio diseñado para la gloria y honra de Dios, donde encontraremos una palabra poderosa de nuestro amado Dios. Hoy tenemos un tema muy poderoso que cambiará nuestra manera de pensar. Presten mucha atención a lo que Dios nos quiere hablar hoy con nuestro evangelista de fuego de Dios, Edward Guitián. Dios lo bendiga a cada uno de ustedes y que el Todopoderoso lo cubra enormemente de bendiciones. Tenemos un tema. Hoy Dios nos va a hablar. Hoy Dios nos va a hablar a través de este tema. El tema que vamos a hablar hoy, a tratar, es: ¿y tú te haces llamar discípulo de Dios? ¿Y tú te haces llamar discípulo de Dios? Este tema está calentito. Este tema fue hace 5 minutos que ya Dios me dijo: ven, vamos a hablar de este tema. Esto es un tema poderoso, donde nos vas a entender Dios, el Todopoderoso, que nosotros nos enfocamos, nosotros hablamos, nos llenamos la boca de decir muchas cosas, y cuando llega la hora de la verdad, no somos nada. Por eso que presta atención al tema de hoy, que Dios te va a ministrar a través de este tema. No sé si me están escuchando. Si me estás escuchando, di amén. Si me estás escuchando, di amén. Y la gloria es de Dios. Y si no me estás escuchando, entonces la palabra llegará a otro lugar donde otras personas escucharán lo que hoy Dios quiere hablar. Santo es el Señor. Tema de hoy: ¿y tú te haces llamar discípulo de Dios? Ven conmigo a la palabra, porque la palabra te va a revelar hoy lo que Dios te quiere decir a través de este tema. Y tú te haces llamar discípulo de Dios. Ese es el tema que vamos a hablar hoy. Ven conmigo a la palabra, que la palabra te va a revelar lo que hoy Dios te quiere decir. Marcos 9, 14, 29. Marcos capítulo 9, 14, versículo 14 al 29. La palabra santa se va a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos dicen amén con fuerza. La gloria de Dios, respeto y reverencia, porque se está hablando de la palabra del Señor. Santo es el Señor. Marcos 9, capítulo 9, versículo 14, 29. Sus letras dicen así. La gloria de Dios. Sus letras dicen así. Santo es el Señor. Cuando llegó a donde estaban los discípulos y vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él le saludaron y les preguntó: ¿qué disputéis con ellos? Y él respondió, y respondieron. Respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu inmundo, el cual, donde quiera que lo toma, lo sacude y echa espumazos y cruje los dientes, y se van secando. Y dije a tu discípulo que lo echasen fuera, y no pudieron. Alabo al Señor. Versículo 19. Y respondió él, les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traédmelo. Versículo 20. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, se sacudió con violencia al muchacho,
quien cayendo en tierra se revolcaba. Echando espumazos, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto hace de que esto le sucede a esto? Y él le dijo, desde niño, santo es el Señor. Versículo 23. Jesús le dijo, versículo 22. Y muchas veces echa en el fuego y en el agua para tomarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. E inmediato el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio en la multitud se golpeaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando, sacudiéndolo con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano, lo enderezó y lo levantó. La gloria de Dios. Versículo 28. Cuando él entró a la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Ay, santo. Ay, no. Y le dijo, esta generación con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Alábalo, alábalo, si entendiste esta palabra. Alábalo, si entendiste esta palabra. Los que no me pueden escuchar, entren y salgan otra vez. No te pueden escuchar, vamos a decir. La gloria de Dios. Santo es el Señor. Santo es el Señor, la gloria de Dios. La gloria es de Dios. Santo, santo, santo. Santo es el Señor. Santo, 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 la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias te doy, Señor, por esa hermosa palabra. Gracias por esta revelación. Gracias por hacernos entender este tema poderoso. Y gracias por hacernos enfocar en lo que realmente debemos enfocarnos. Para que tu gloria, para que tu Espíritu Santo, para que tu poder caiga sobre nosotros, Señor. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Te doy la honra y te doy la gloria por darnos esta gran revelación que hoy nos estás dando. Te alabo y te bendigo. Amén y amén. Dale la gloria a Dios. Dale a la gloria a Dios. Tema de hoy. ¿Y tú te haces llamar discípulo de Dios? ¿Y tú te haces llamar discípulo de Dios? Ese es un tema que hace 5 minutos Dios por su gracia me entregó esa llave, donde hoy te la quiero pasar a ti. Esta es una llave de liberación. Esta es una llave donde va a romper la ignorancia que tú y yo tenemos. Esta es una llave que nos va a dar bendición, pero esta es una llave que nos va a llevar a la dimensión de gloria, al pensamiento que Dios no quiere llevar, a donde Dios no quiere llevar, al lugar que Dios no quiere llevar. Por eso que presta atención a lo que Dios hoy te está hablando a través de este tema. Y tú te haces llamar discípulo de Dios. La gloria de Dios. Padre, utilízame tal cual como tú quieras, sea tu gloria y sea tu honra. Padre, yo soy un vaso vacío que necesito ser llenado. Háblale a tu pueblo, pero también háblame a mí, Señor. Gracias te doy por estar aquí en este momento, por estar con nosotros, para instruirnos y hacernos entender lo que tú nos quieres hacer entender. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y utilízame como tú quieras. Te doy la honra y la gloria. Amén y amén. Si me estás escuchando, di amén.
Si me estás escuchando, di amén. La gloria de Dios. Santo es el Señor. Vamos otra vez a la palabra, donde la palabra nos va a revelar exactamente lo que el tema de hoy nos quiere decir Dios. Y tú te haces llamar discípulo de Dios. Ven conmigo a la palabra otra vez para que entienda exactamente lo que Dios te está diciendo. Marcos capítulo 9, 14, 29. Marcos capítulo 9 del 14 al 29. Ven, que ahí hay una revelación poderosa que Dios te va a hablar. Por eso que presta atención otra vez lo que Dios no quiere decir. Cuando llegó a donde estaban los discípulos. Con la palabra, cuando comienza la palabra, dice, cuando llegó. Eso me quiere decir a mí, cuando llegó, que Jesús no estaba en ese momento cuando ocurrió lo que tenía que ocurrir. Santo es el Señor. La gloria de Dios. La gloria de Dios. Eso me quiere decir a mí que Jesús no estaba en ese momento con los discípulos. Estaba en otro lugar. ¿Y en dónde siempre estaba Jesús? ¿Dónde siempre estaba Jesús? Jesús estaba en un lugar orando. Siempre a Jesús lo encontraba orando. Orándole al Padre. Pidiendo dirección. Diciéndole a su Padre que tenga misericordia. No sé si me estás comprendiendo. Marcos 9, 14, 29. El 14 dice así comenzando. Cuando llegó a donde estaban los discípulos. Es decir, que no estaba ahí. Estaba en otro lugar. Estaba en el monte orando. Gracias, Karina. La gloria de Dios. Vio una gran multitud. Es decir, que él estaba descendiendo del monte y vio una gran multitud alrededor de ellos. ¿De quiénes? De los discípulos. Jesús venía bajando, vio a lo lejos una gran multitud que rodeaban a los discípulos y escriba que estaban con ellos. Enseguida, toda la gente viéndole se asombró, corriendo a él y lo saludaron. Es decir, que cuando Jesús llegó, todo el mundo se dio cuenta que Jesús venía, se fue a acercarse a Jesús a saludarlo. ¿Verdad que sí? Versículo 6. Y le preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Respondieron uno de la multitud. Es decir, quien respondió era el que tenía el problema, era el que tenía la situación, era el que estaba con dolor. Llega un momento en la vida que tú vas a estar en un lugar donde hay muchas personas, pero va a llegar uno que va a levantar la voz. Ese que levanta la voz es el que realmente necesita el milagro. El que levanta la voz es que realmente necesita que Dios entre a su vida y él conozca la verdad para que sea libre. Recuerda el título de hoy. Y tú te haces llamar discípulo de Dios. Entonces, respondió uno en la multitud, también en el versículo 17. Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu inmundo, el cual, donde quiera que lo toma, lo sacude, echa espumazo, cruje los dientes y se ve secando. Y dije a tu discípulo que le echasen fuera y no pudieron. Yo no sé si tú estás comprendiendo lo que Dios te está diciendo con este tema, y tú te haces llamar discípulo de Dios. El hombre, Jesús no estaba en el momento. Jesús no estaba en el momento. Estaba en el monte orando. Estaba hablando con su Padre. Estaba diciéndole, estaba pidiéndole perdón, misericordia a las personas. Pero cuando Jesús bajó del monte, encontró una multitud. Pero cuando la multitud vio que Jesús venía, se le acercaron al discípulo.
a Jesús. Y en la multitud hubo uno que gritó en voz alta: maestro, tengo un problema. Maestro, mi hijo tiene un demonio. Maestro, mira cómo este demonio tiene a mi hijo. Maestro, mira cómo sacude a mi hijo. Maestro, mira, maestro, mira. Pero ahí estaban tus discípulos. Le dije a tus discípulos, los que andaban contigo, los que están contigo, los que te conocen, los que saben quién eres tú, quién tú le estás enseñando a que tú viniste a este mundo. Lo busqué a... Dios lo bendiga a cada uno de ustedes y que el Todopoderoso lo cubra enormemente de bendiciones. Tenemos un tema. Hoy Dios nos va a hablar. Hoy Dios nos va a hablar a través de este tema. El tema que vamos a hablar hoy, a tratar, es: ¿y tú te haces llamar discípulo de Dios? ¿Y tú te haces llamar discípulo de Dios? Este tema está calentito. Este tema fue hace 5 minutos que ya Dios me dijo: ven, vamos a hablar de este tema. Esto es un tema poderoso, donde nos vas a entender Dios, el Todopoderoso, que nosotros nos enfocamos, nosotros hablamos, nos llenamos la boca de decir muchas cosas, y cuando llega la hora de la verdad, no somos nada. Por eso que presta atención al tema de hoy, que Dios te va a ministrar a través de este tema. No sé si me están escuchando. Si me estás escuchando, di amén. Si me estás escuchando, di amén. Y la gloria es de Dios. Y si no me estás escuchando, entonces la palabra llegará a otro lugar donde otras personas escucharán lo que hoy Dios quiere hablar. Santo es el Señor. Tema de hoy: ¿y tú te haces llamar discípulo de Dios? Ven conmigo a la palabra, porque la palabra te va a revelar hoy lo que Dios te quiere decir a través de este tema. ¿Y tú te haces llamar discípulo de Dios? Ese es el tema que vamos a hablar hoy. Ven conmigo a la palabra, que la palabra te va a revelar lo que hoy Dios te quiere decir. Marcos 9, 14, 29. Marcos capítulo 9, 14, versículo 14 al 29. La palabra santa se va a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos dicen amén con fuerza. La gloria de Dios, respeto y reverencia, porque se está hablando de la palabra del Señor. Santo es el Señor. Marcos 9, capítulo 9, versículo 14, 29. Sus letras dicen así. La gloria de Dios. Sus letras dicen así. Santo es el Señor. Cuando llegó a donde estaban los discípulos y vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron y les preguntó: ¿qué disputéis con ellos? Y él respondió, y respondieron. Respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que lo toma, lo sacude y echa espumazos y cruje los dientes y se van secando. Y dije a tu discípulo que lo echasen fuera y no pudieron. Alabo al Señor. Versículo 19. Y respondió él, les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traédmelo. Versículo 20. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, se sacudió
con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba. Echando espumazos, Jesús preguntó al padre: ¿cuánto hace de que esto le sucede a esto? Y él le dijo: desde niño. Santo es el Señor. Versículo 23. Jesús le dijo, versículo 22. Y muchas veces echa en el fuego y en el agua para tomarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Versículo 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo es posible. E inmediato el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio en la multitud se golpeaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando, sacudiéndolo con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y lo levantó. La gloria de Dios. Versículo 28. Cuando él entró a la casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Ay, santo. Ay, no. Y le dijo: esta generación con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Alábalo, alábalo, si entendiste esta palabra. Alábalo, si entendiste esta palabra. Los que no me pueden escuchar, entren y salgan otra vez. Si no te pueden escuchar, vamos a decir. La gloria de Dios. Santo es el Señor. Santo es el Señor. La gloria de Dios. La gloria es de Dios. Santo, santo, santo. Santo es el Señor. Santo, 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 la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias te doy, Señor, por esa hermosa palabra. Gracias por esta revelación. Gracias por hacernos entender este tema poderoso. Y gracias por hacernos enfocar en lo que realmente debemos enfocarnos. Para que tu gloria, para que tu Espíritu Santo, para que tu poder caiga sobre nosotros, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Te doy la honra y te doy la gloria por darnos esta gran revelación que hoy nos estás dando. Te alabo y te bendigo. Amén y amén. Dale la gloria a Dios. Dale a la gloria a Dios. Tema de hoy: ¿y tú te haces llamar discípulo de Dios? ¿Y tú te haces llamar discípulo de Dios? Ese es un tema que hace 5 minutos Dios, por su gracia, me entregó esa llave, donde hoy te la quiero pasar a ti. Esta es una llave de liberación. Esta es una llave donde va a romper la ignorancia que tú y yo tenemos. Esta es una llave que nos va a dar bendición, pero esta es una llave que nos va a llevar a la dimensión de gloria, al pensamiento que Dios nos quiere llevar, a donde Dios nos quiere llevar, al lugar que Dios nos quiere llevar. Por eso que presta atención a lo que Dios hoy te está hablando a través de este tema. Y tú te haces llamar discípulo de Dios. La gloria de Dios. Padre, utilízame tal cual como tú quieras, sea tu gloria y sea tu honra. Padre, yo soy un vaso vacío que necesito ser llenado. Háblale a tu pueblo, pero también háblame a mí, Señor. Gracias te doy por estar aquí en este momento, por estar con nosotros, para instruirnos y hacernos entender lo que tú nos quieres hacer entender. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y utilízame como tú quieras. Te doy la honra y la gloria. Amén y amén.
Si me estás escuchando, di amén. Si me estás escuchando, di amén. La gloria de Dios. Santo es el Señor. Vamos otra vez a la palabra, donde la palabra nos va a revelar exactamente lo que el tema de hoy nos quiere decir Dios. Y tú te haces llamar discípulo de Dios. Ven conmigo a la palabra otra vez para que entienda exactamente lo que Dios te está diciendo. Marcos capítulo 9, 14, 29. Marcos capítulo 9 del 14 al 29. Ven, que ahí hay una revelación poderosa que Dios te va a hablar. Por eso que presta atención otra vez lo que Dios no quiere decir. Cuando llegó a donde estaban los discípulos. Con la palabra, cuando comienza la palabra, dice, cuando llegó. Eso me quiere decir a mí, cuando llegó, que Jesús no estaba en ese momento cuando ocurrió lo que tenía que ocurrir. Santo es el Señor. La gloria de Dios. La gloria de Dios. Eso me quiere decir a mí que Jesús no estaba en ese momento con los discípulos, estaba en otro lugar. ¿Y en dónde siempre estaba Jesús? ¿Dónde siempre estaba Jesús? Jesús estaba en un lugar orando. Siempre a Jesús lo encontraba orando, orándole al Padre, pidiendo dirección, diciéndole a su Padre que tenga misericordia. No sé si me estás comprendiendo. Marcos 9, 14, 29. El 14 dice así comenzando. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, es decir que no estaba ahí, estaba en otro lugar, estaba en el monte orando. Gracias, Karina, la gloria de Dios. Vio una gran multitud, es decir que él estaba descendiendo del monte y vio una gran multitud alrededor de ellos. ¿De quiénes? De los discípulos. Jesús venía bajando, vio a lo lejos una gran multitud que rodeaban a los discípulos y escriba que estaban con ellos. Enseguida, toda la gente viéndole se asombró, corriendo a él y lo saludaron. Es decir que cuando Jesús llegó, todo el mundo se dio cuenta que Jesús venía, se fue a acercarse a Jesús a saludarlo. ¿Verdad que sí? Versículo 6. Y le preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Respondieron uno de la multitud. Es decir, quien respondió era el que tenía el problema, era el que tenía la situación, era el que estaba con dolor. Llega un momento en la vida que tú vas a estar en un lugar donde hay muchas personas, pero va a llegar uno que va a levantar la voz. Ese que levanta la voz es el que realmente necesita el milagro. Ese, el que levanta la voz, es que realmente necesita que Dios entre a su vida y él conozca la verdad para que sea libre. Recuerda el título de hoy. Y tú te haces llamar discípulo de Dios. Entonces, respondió uno en la multitud, también en el versículo 17. Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu inmundo, el cual, donde quiera que lo toma, lo sacude, echa espumazo, cruje los dientes y se ve secando. Y dije a tu discípulo que le echasen fuera y no pudieron. Yo no sé si tú estás comprendiendo lo que Dios te está diciendo con este tema, y tú te haces llamar discípulo de Dios. El hombre, Jesús no estaba en el momento. Jesús no estaba en el momento. Estaba en el monte orando. Estaba hablando con su Padre. Estaba diciéndole, estaba pidiéndole perdón, misericordia a las personas. Pero cuando Jesús bajó del monte, encontró una multitud. Pero cuando la multitud vio que Jesús venía,
se le acercaron al discípulo, a Jesús. Y en la multitud hubo uno que gritó en voz alta: Maestro, tengo un problema. Maestro, mi hijo tiene un demonio. Maestro, mira cómo este demonio tiene a mi hijo. Maestro, mira cómo sacude a mi hijo. Maestro, mira, maestro, mira. Pero ahí estaban tus discípulos. Le dije a tus discípulos, los que andaban contigo, los que están contigo, los que te conocen, los que saben quién eres tú, quien tú le estás enseñando a que tú viniste a este mundo. Lo busqué a ellos, pero ninguno pudieron. Y respondió él. Entonces cuando pasa eso, Jesús te responde. Les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar de vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traédmelo. Mira, los 12 discípulos que estaban ahí con Jesús, esta palabra que salió de la boca del Maestro, del Dios Todopoderoso, no era para la multitud que estaban ahí. Eran para esos 12 discípulos que supuestamente, entre comillas, entre paréntesis, amaban a Jesús, sabían quién era Jesús, pero no sabían el poder que estaban dentro de ellos. Y le dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traédmelo. Versículo 20. Y lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, se sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarazos. Mira, para nadie es un secreto que cuando Jesús se paraba en cualquier lugar, la tierra temblaba. Para nadie es un secreto que cuando Jesús miraba a alguien, algo pasaba. Cuando Jesús solo soltaba una palabra, algo pasaba. Y esos 12 discípulos que estaban con Jesús, todos los milagros que él hacía, él no llegaba ni ponía las manos, él no llegaba ni hacía cualquier cosa que están haciendo ahora estos predicadores de hoy en día. Solo con una palabra o con una mirada pasaba lo que tenía que pasar. ¿Por qué? Porque Jesús tenía el poder y la autoridad de Dios. Y tú dirás: pero eran 12 discípulos humanos, ellos no tenían la autoridad de Dios. Pero sí tenían la autoridad de Dios, porque Jesús lo escogió y fue por algo. Porque eso te vengo a decir ahora de parte de Dios. Si hoy tú aceptaste al Señor, no fue por tu voluntad, fue por la voluntad de Él. Porque Él ya te eligió para el propósito que Él tiene para ti. Y si Él tiene un propósito para ti, automáticamente Él deposita poder en ti para que se logre el cometido que Él quiere que se haga. Alábalo. Si entendiste esto, alábalo. Si estás comprendiendo lo que Dios hoy te está hablando a través de este tema, y tú te haces llamar hijo de Dios, ven, recuerda el tema. Yo quiero que tú lo guardes en tu corazón, o lo anotes en un papel y lo escribas 50,000 veces para que tú lo comprendas. Y tú te haces llamar hijo de Dios. Ay, alábalo. Estamos leyendo Marcos 9, capítulo 9, del 14 al 29, versículo 21. Y preguntó al padre: ¿y cuánto tiempo hace que sacude esto? Y él dijo: desde niño. Versículo 22. Y muchas veces él echa y en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y entonces Jesús te vuelve a responder a ti, que me estás escuchando, varón y varona, y yo que también estoy escuchando. Si puedes creer, al que cree, todo es posible. Los 12 discípulos, cuando se le acercó a ese hombre
con este gran problema, con esta agonía, con este dolor, porque este demonio tenía atado a su hijo, que no podía él, el padre, gozar a su hijo, salir con su hijo, estar con su hijo, compartir con su hijo. No podía, porque el enemigo estaba bloqueando la bendición de familia. Porque recuerda que el diablo, que el Señor lo reprenda, no quiere saber de la familia. Pero Dios es de familia, Dios le gusta la familia. Por eso que Jesús, el Santo, la gloria es de Él, le dijo al niño, al padre, ¿cuánto tiempo tiene tu hijo este problema? Y él le dijo, desde niño. Por eso que en el versículo 22 dice, y muchas veces echa fuego, lo echan fuego en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de vosotros. Y Jesús le respondió, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Versículo 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Yo le vengo a hablar a una persona incrédula. Yo le vengo a hablar a una persona que hoy en día ha visto la mano de Dios. Ha visto cómo el demonio te ha sacudido. Y Dios te saca el demonio donde te está molestando. Dios te está dando, el demonio te está dando duro por la economía. Y Dios te quita el demonio de la economía. El demonio te está dando duro por la parte de la familia, que quiere destruir tu familia. Y llega Dios y quita el demonio que te está perjudicando para tu familia. Llega un momento que el demonio te está perjudicando en tu mente y llega Dios y te quita el demonio de tu mente. Y hoy tú me estás diciendo que Dios no es bueno. Y hoy tú me estás diciendo que Dios no te oye. Incrédulo. Dios no quiere gente incrédula. Dios quiere gente creyente. Dios quiere gente que crea sin ver. Porque cuando Dios da una palabra, no es hijo de hombre para mentir. Porque la palabra de Dios tiene peso y tiene poder. Porque Él no es muchacho para hablar mentira. Él cuando te dice, se hace. Porque la palabra de Él tiene poder y tiene fuerza. Santo es el Señor. Por eso que Él es el alfa y el omega. Comienza con Él y termina con Él. Porque Él es el principio y Él es el fin. Él es todo. Santo es el Señor. Versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se golpeaba, respondió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Yo quiero que esta palabra te administre. Y, oye, yo le estoy hablando a un demonio que hoy te está dañando. Yo le estoy hablando a un demonio que no está entendiendo lo que hoy se está hablando. Yo le vengo a hablar a un demonio que está en ti, que ahora mismo va a salir corriendo en el nombre del Señor. Yo le vengo a hablar a un demonio que se dice que está sordo, pero está escuchando la palabra del Señor. Y hoy en ti estás sintiendo como que tú te estás removiendo, como que hay algo que te está tirando en el piso. Es lo que el demonio se está saliendo. Porque hoy en el Espíritu Santo te estoy diciendo, demonio, sal de ese cuerpo. Por el poder del Todopoderoso, el Hijo de Dios. Sal de ese cuerpo que está atando a esa persona. Sal de ese cuerpo que no impides que Él reciba la gloria de Dios. Hoy, espíritu inmundo que estás dañando a esta persona, sal de ahí en el nombre poderoso del Hijo del Todopoderoso, que es el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Sea la gloria bendita. Santo es el Señor. Versículo 26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió. Ay, santo. Yo no sé si tú estás creyendo esta palabra. Hoy había algo que te estaba atando. Hoy había algo que te estaba sacudiendo. Hay algo que te tenía bloqueado la bendición.
y hoy en el nombre del Señor salió, pero salió con violencia. Entró de una manera y salió con violencia, porque fue una orden directa que se le dio. Santo. Fue una orden directa que se le dio a ese demonio, que salga de ese cuerpo que hoy Dios quiere bendecir. Alábalo. Y quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Eso es lo que pasa cuando el demonio sale de tu cuerpo. Dicen que tú estás muerto, pero tú estás más vivo que los mismos vivos. Dicen que tú estás muerto. No, tú estás más vivo que los vivos. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y lo levantó. No soy yo que te estoy hablando, te está hablando el Dios Todopoderoso, que te va a levantar de donde el diablo te tiró. Te va a levantar, va a sacar al demonio y ya tú vas a recibir la bendición que hoy Dios te está diciendo. Y tú vas a recibir la bendición que hoy tú vas a recibir. Santo, versículo 28. Cuando entró en casa, sus discípulos le preguntaron, aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Ven, repite conmigo. Recuerda el tema de hoy. Estamos en Marcos 9, capítulo 9, del 14 al 29. El título de hoy es, ¿y tú te haces llamar discípulo de Dios? ¿Y tú te haces llamar discípulo de Dios? Ese es el tema de hoy. Pero el versículo 28, ¿qué me dice? Cuando entró en casa, es decir, que cuando Jesús entró con los discípulos en la casa, le preguntaron los discípulos a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Ay, santo, y Dios te está respondiendo a ti. Oye, a ti que me estás escuchando y yo que estoy oyendo. Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ahora, se te presenta un demonio. Todo el mundo sabe que tú eres cristiano. Todo el mundo dice que tú estás ungido por Dios. Todo el mundo dice que tú eres un discípulo de Dios. Y te llevan un demonio que está atado, que hay una persona que está sufriendo porque ese familiar no lo deja vivir tranquilo porque ese demonio está molestando. Pero se escucharon que tú eres cristiano y escucharon que tú eres un discípulo de Dios y te llevan a esa persona a ti para que eches fuera. Pero tú, cuando llega el momento de ser probado, tienes miedo porque tú sabes que tú no tienes autoridad de Dios. Y tú sabes que si el demonio tú le hablas, el mismo demonio se va a reír en tu cara, porque te va a decir, ¿quién eres tú para abrir la boca? Alábalo. Yo no vengo a hablarte bonito, yo te vengo a hablar la sana doctrina del Señor. El evangelio antiguo, la senda antigua, la que te da salvación y la que te da liberación. Ahora, ¿cómo tú me vas a decir si tú no llevas el reglamento de Dios? No llevas tu vida conforme a Dios. No llevas tu vida alineada a los estatutos de Dios. ¿Cómo posible que se te venga un demonio y tú lo vas a sacar de ahí? No puedes. Es difícil porque no tienes la cobertura de Dios, porque tu vida no está basada en Dios. Por eso que te vengo a hablar a ti, varón y varona que me estás escuchando. Va a llegar un momento en la vida que se te va a presentar una prueba poderosa, así como se le presentó a los 12 discípulos. Y cuando llegue ese momento, ya tú debes estar preparado para que no hagas pasar el ridículo a Dios. Los 12 discípulos hicieron pasar el ridículo a Jesús y a Dios. Porque ellos dijeron, esa multitud, pero ellos son con Jesús. Ellos están con Jesús. Ellos deberían tener también el poder que tiene Jesús. Pero cuando llegó el momento de la verdad, ahí echaron para atrás porque no tenían el poder y tuvieron miedo. Yo te vengo a decir ahora de parte de Dios, tú tienes el poder, pero tienes que sacarlo, descubrirlo, accionarlo, para que la gloria de Dios se manifieste en ti y el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora,
ayuno y oración. Sacrifica tu vida, descontamina tu vida, descontamina tu pensamiento, descontamina tu forma de comer, descontamina tu forma de hablar, descontamina tu forma de accionar, de pensar, de hablar, de accionar, de hablar, de escribir, de todo lo que tú hagas. Y cuando tú eres santo, como Él es santo, verás el poder ilimitado que Dios te dará. Solo con una palabra el demonio correrá. Solo con una palabra muertos levantarán. Solo con una palabra el que está muerto vivirá. Solo con una palabra muerto vivirá. Solo con una palabra desata bendición. Solo con una palabra. Porque Jesús no necesitaba hablar tanto. Era con una sola palabra. Pero esa palabra tenía peso y tenía poder. Alábalo si todavía te quedó fuerza. Después del fuego de Dios que cayó en este momento. Santo, 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 santo es el Señor. Con esto concluyo. Con esto termino. Y tú te haces llamar discípulo de Dios antes de abrir tu boca. Antes de decir cualquier cosa. Analiza primero lo que vas a decir y después habla. Porque la misma palabra que salió de tu boca, tarde o temprano, te va a dar dos bofetadas. La misma palabra que salió de tu boca va a regresar de una manera violenta y te va a dar dos bofetadas. Ten cuidado con lo que tú hablas. Bendiciones para todos y que el fuego de Dios llene completamente sus vidas. Yo hablo hasta donde Dios me dice. Si sigo hablando, se daña el mensaje. La gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que me permitió ahora dar esta palabra, porque esto fue una prédica de 5 minutos. Y la gloria es de Dios que me la entregó. Santo, 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 santo es el Señor. Bendiciones para cada uno de ustedes.